¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy arrancamos esta semana de lunes para hablar nuevamente sobre el mercado de fichajes, que por fin el Barça ya comienza a moverse nuevamente por el mercado, sobre todo en torno a salidas, porque en cuanto a fichajes seguimos esperando que la situación de Joan García se termine de resolver con el Español para que el portero se convierta de manera oficial en lo que será el primer fichaje de cara a la temporada 2025-2026. Pero mientras eso sigue en stand-by, por así decirlo, ahora vamos a centrarnos un poco en el tema salidas, que el día de hoy se produjo novedades muy importantes en este aspecto. La primera, el caso Lenglet, que oficialmente rescinde su contrato con el Barça para poder fichar con el Atlético de Madrid. Y después está la otra situación, que es el caso Pablo Torre, que todo parece indicar de que el jugador finalmente saldrá de la plantilla azulgrana en este mercado. Y suena este rumor para una posible cesión con rumbo al Valencia. Dicho y hecha esta introducción, vamos a empezar a comentar los temas del día de hoy. Vamos a arrancar obviamente por la oficialidad, que en este caso es el tema de Lenglet, que finalmente se va del Barça, que con todo el chiste la situación de Lenglet ya estaba entrando en una situación totalmente cómica, porque realmente es como lo decía el meme, todos los años suenan X fichajes y el que termina volviendo siempre era Lenglet. Entonces, la verdad que con el jugador francés encontramos un alivio brutal. Yo creo que sobre todo desde el punto de vista económico, porque son de esos jugadores de la era Bartomeu. Son de estos jugadores que, bueno, Lenglet, recordemos que llegó al Barça en la temporada 2018-2019, procedente desde el Sevilla, con Bartomeu pagando en ese momento 40 millones de euros por el traspaso. Pero el problema en sí no era el amortizar el traspaso del jugador, porque ya por la cantidad de años que han pasado desde eso, pues obviamente yo quiero creer que el fichaje está totalmente amortizado y es la razón por la cual el Barça primero lo deja salir libre para liberar sobre todo el gran problema que era la ficha que tenía este jugador. Una ficha heredada, una ficha hecha con toda la mala intención del mundo, porque no hay otra manera de decirlo, por parte de Bartomeu, que recordemos en esa semana, creo que fue en 2020 o principio de 2021, una semana incluso justo antes de irse de la presidencia del club, Bartomeu renueva los contratos de Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong y sobre todo el de Lenglet al alza a largo plazo, para ponerle mochila en la piedra al presidente que venga en ese momento. O sea, no le bastó con dejar el Barça como un solar, que tenía que incluso limitarlo deportivamente, sabiendo cómo había bombeado la economía del club a largo plazo. Porque con todo el chiste, fíjate todo el tiempo que pasó. Laporta creo que asumió por 2021 y ya han pasado casi 4, yendo para 5 años y todavía seguimos viviendo las consecuencias de la herencia desastrosa que dejaron Bartomeu y compañía. Un Barça que ya digo, estaba en situación de crisis absoluta, que era un auténtico agujero negro, y el contrato de Lenglet representaba eso a la perfección. El Barça, creo que con esta salida de Lenglet, que no recibimos dinero en cuanto a la transferencia, pero en cuanto a la escala salarial, el Barça creo que libera 34 millones de euros, y con todo el chiste, lo más probable es que con lo que ha dicho, por ejemplo, Frenkie de Jong, de que tiene intenciones de renovar su contrato con el Barça, que le queda esta última temporada de contrato, estaría tan solo a esa renovación Laporta de dinamitar toda la escala salarial de la gestión anterior. Porque el problema con Lenglet era eso, el contrato desfasado y fuera de mercado que tenía. Y ahora el Barça, podemos decirlo, que estaría a punto de pasar a una masa salarial más escalonada, más equilibrada y sana, obviamente, para los intereses del club. Y sobre todo eso tiene un mérito espectacular, teniendo en cuenta la enorme cantidad de renovaciones necesarias que estamos haciendo. Los contratos de Pedri, los contratos de Fermín, Gavi, Araujo y compañía. El contrato también, por ejemplo, reciente que se renovó, como es el caso de Lamine Yamal, todo dentro de un orden, como tiene que ser. Es verdad que, por ejemplo, Lamine Yamal, obviamente, si rinde como el mejor jugador del mundo, le tenés que pagar como tal. Ahora mismo creo que el mejor jugador pagado del Barça tiene que ser Lewandowski, sin tener en cuenta el contrato obviamente, de Jong, que sigue teniendo el contrato de la época anterior de Bartomeu, de estas renovaciones que hizo una semana antes de dimitir como presidente. Y en cuanto al tema en Lenglet,
la verdad que sin ningún rencor, porque digo, la situación de este jugador era tan surrealista como su carrera deportiva, porque había arrancado bien con el Barça, la verdad que parecía un central que tenía mucho presente para cuando lo fichamos, sobre todo teniendo en cuenta que Umtiti venía atravesando esas lesiones de rodilla y se había sentado como titular, pero es un jugador que mentalmente tras el 2-8 de Múnich no levantó más cabeza. Después pasó de sesiones en sesiones bastante intrascendente en todas, sobre todo en la Premier, que estuvo por el Tottenham, que estuvo en el Aston Villa, después ahora en el Atlético de Madrid, parece haber encontrado su rumbo, que bajo mi opinión, para mí fue el central más regular que tuvo en la temporada del Atlético de Madrid, algo que siempre me pareció surrealista, porque una cosa es que Lenglet y compañía tengan contratos desfasados o no quieran prescindir dinero para encontrar ofertas, eso era una cosa, pero si por ejemplo, como estamos viendo, el jugador estaba dispuesto a hacer un esfuerzo, no tenía sentido por qué clubes que tienen centrales muchos peores que los que el Barça estaba regalando no los vinieran a buscar. Así que bueno, con esta situación, la verdad que el Atlético de Madrid nos hace una mano brutal y el Barça sobre todo consigue un alivio económico que necesitábamos como sea, pensando sobre todo en los fichajes que queremos realizar, no tan solo por ejemplo ahora en el de Joan García, sino por ejemplo pensar en reforzar, qué sé yo, o el extremo o el delantero centro, lo que considere Flick con X nombre de jugador. Así sea Rashford, Nico Williams, Barcola, Lookman o el nombre que a ustedes se le ocurran, el Barça necesita, sobre todo para realizar estos fichajes y moverse en el mercado, volver de manera imperiosa a lo que viene siendo la norma del 1-1 y sobre todo por eso viene la felicidad de esta salida del Lenglet porque es un gran paso para estar cerca de ello. Y ahora para hablar sobre la situación de Pablo Torre, finalizado el tema Lenglet. Según reporta el diario Sport, como ya lo han visto anteriormente en la introducción, el Valencia parecería uno de los clubes interesados con hacerse con el fichaje de este jugador en calidad de cedido. Para ello, Pablo Torre obviamente tendría que renovar su contrato con el Barça porque vence en 2026. De momento el Barça no ha iniciado ningún tipo de negociación con el jugador, pero también en caso de que el Barça, por ejemplo, decida venderlo y salir traspasado, se habla de que también posiblemente el jugador podría tener una opción de recompra con el conjunto azulgrana. Una operación que sinceramente creo que tiene toda la credibilidad del mundo, porque si lo sumamos a las declaraciones propias que dijo Pablo Torre, justamente también en una entrevista con el diario Sport, habló de su situación en el Barça, habló de su disconformidad y de que tuvo una reunión con Hansi Flick donde se dijeron las cosas cara a cara, que el jugador cree que no tuvo las oportunidades suficientes basadas en el rendimiento que mostró en cada partido que le tocó jugar con el Barça este año. Y la verdad que en cuanto al tema Pablo Torre, ustedes ya saben lo que opino de Hansi Flick. Para mí lo que diga Hansi Flick pues va a misa y obviamente a muerte con el entrenador, pero en este caso con Pablo Torre yo creo que sí se fue injusto. Creo que aquí sí se puede hacer una excepción y yo en este caso me pongo mucho en los zapatos del jugador y lo entiendo, porque la verdad es que cada partido que le tocó disputar con el Barça no estuvo nada mal. Cada vez que le tocó entrar como revulsivo, cada vez que le tocó entrar incluso como jugador titular, el jugador respondió. En el partido en contra del Sevilla, en el partido, por ejemplo, en contra del Osasuna por Liga, después en partidos como también en contra del Villarreal, en contra del Getafe, tuvo partidos, la verdad que bastante interesantes y tramos de minutos donde se veía un Pablo Torre que tranquilamente estaba capacitado o para ser titular en caso de dar rotación o sobre todo ser un jugador valioso de plantilla. Y si a eso le sumamos a que el chico nunca hizo mala cara, a que siempre debe haber entrenado al máximo y que nunca creó problemas ni en el vestuario ni con el entrenador, porque no creo que estas palabras que dijo sobre Flick sea una pelea con él, sino todo lo contrario, es un entrenador siendo sincero, franco y manteniendo esa relación entrenador-jugador lo más sana posible para que eso no termine contagiando al vestuario y mantener la unión del equipo. Yo no lo veo como nada malo, o sea, es algo natural, se dicen las cosas cara a cara como son y hay que ser lo más sincero posible con cada jugador para mantener ese buen feeling. Y con Pablo Torre, como digo, para mí tiene cualidades muy buenas como jugador. La interpretación de juego, porque es un jugador que tiene mucha facilidad para filtrar pases, que juega bastante bien entre líneas, tanto en corto como en largo. Es un jugador que tiene, sobre todo desde el punto de vista de su repertorio ofensivo,
tiene pegada, tiene gol, tiene mucha capacidad en la asistencia. En cuanto a la pelota parada, es un jugador que tiene un guante en el pie y aparte es un chico jovencísimo, con 22 años de edad. Yo no creo que Flick ni Xavi no hayan creído en él o que hayan visto nivel de paquete. Es decir, desde que se lo fichó desde el Racing del Santander, el jugador siempre se lo fichó, como por ejemplo se lo fichó en el pasado a Pedro Araujo, promesas baratas con ese potencial el día de mañana, en caso de tener un buen rendimiento, dupliquen su valor de mercado y poder traspasarlos y sacar beneficios, o en todo caso que sean jugadores que vienen de tapados y que normalmente se convierten en piezas fundamentales del primer equipo, estas típicas joyas ocultas, por así decirlo, que hay en el mundo del fútbol. En el caso de Pablo Torre, yo no sé si tendrá nivel de super crack, la verdad que no lo creo, pero sí creo que es un jugador que en la primera división de la Liga Española o en el fútbol europeo, si encuentra un buen club, un buen destino, yo creo que puede ser un jugador bastante importante. O sea, estamos hablando de un jugador que incluso es jovencísimo aún, y yo creo que Pablo Torre ha sido un poco preso de las circunstancias, porque no creo que Flick o Xavi crean que el jugador es un paquete, todo lo contrario. Yo creo de que con Pablo Torre ha pasado lo que le puede pasar a cualquiera ahora mismo en el Barça, que en la posición en la que él juega, que en este caso es de media punta, como detrás del 9, primero Xavi no jugaba con eso y el jugador no termina de ser ni pseudo extremo ni tampoco interior porque no tiene las capacidades defensivas, pero por ejemplo con Flick le ha pasado que sí, está la posición en la que él actualmente podría sacar su potencial y su mejor versión, pero hay un overbooking brutal o una competencia brutal para hacerse con sitio y minutos en ese centro del campo, porque a Pablo Torre tiene por delante a Gavi, a Dani Olmo, a Fermín, incluso a Ferran, que ha jugado minutos en esa posición, y hablamos de Rafinha. Y para este próximo mercado de transferencias estamos hablando de que si por ejemplo Rafinha puede terminar jugando en esa posición, si el Barça ficha un extremo, sumale todos los anteriores, más también los chicos que vienen saliendo de la Masía y que muchos también juegan en esa posición. Sin ir más lejos, los primos por ejemplo Toni Guille Fernández y tantos otros que ya se vienen rumoreando y tocando puerta del primer equipo. Entonces, a no ser que haya lesiones masivas, Pablo Torre no va a jugar, por una cuestión lógica de que simplemente tiene otros por delante y que dan un rendimiento similar o hasta incluso superior. Entonces lo que es claramente correcto con este jugador es cederlo o venderlo, pero en este caso yo apostaría por la primera opción, perdón. Yo lo que haría sería renovarlo para después cederlo, pero cederlo a un buen club de verdad. Que no se repitan los casos de, por ejemplo, Vitor Roque ni de Serginho Dest. Mandarlos a lugares para que lo tengan colgados y no jueguen y machacarlo mentalmente peor al jugador. Sino todo lo contrario. El Barça tiene que buscar un destino en el que el jugador pueda ser importante, en el que pueda jugar con continuidad, tener regularidad en cuanto a sus minutos para sacar su mejor versión. Tipo como por ejemplo lo que acaba de ser el Real Madrid con el Nico Paz. Podría mandarlo, yo que sé, cedido al Como, podría mandarlo, a mí me gustaría, dentro de la Liga Española para tenerlo un poco más vigilado, por así decirlo. Podría jugar en buenos proyectos como por ejemplo el Villarreal, podría jugar en el Betis, podría jugar en el Celta, pero aquí también con Pablo Torre pasa una cosa, de que es un jugador no posicionalmente muy versátil. Entonces, al ser de un rol específico, el Barça debería buscar un club que sobre todo busque enganche, 10 clásico, media punta, que juegue típico por detrás del 9 y que, ya digo, le asegure minutos, continuidad y que sobre todo esté con un entrenador que confíe ciegamente en él. Porque si no es tirarlo cedido a cualquier lado y que la suerte lo acompañe. Y si después el jugador fracasa, se va a decir un montón de estupideces que no tiene nada que ver. Entonces, repito, espero que hagamos bien las cosas con Pablo Torre, porque creo que el chico lo merece, porque creo que va a ser uno de los que va a salir en este mercado, como por ejemplo también Iñaki Peña. Es un jugador que ha sido preso de las circunstancias y que creo que incluso en el Barça el día de mañana, quien te dice que no pueda tener un rol más protagónico, con otro contexto, con otras circunstancias y él siendo otro tipo de jugador también, con más experiencia, más minutos y un largo etcétera. No me parece un proyecto de jugador que el Barça debería abandonar, a pesar de que tenemos muy buenos jugadores en esa posición. Repito, deberíamos buscar una buena sesión, sobre todo para revalorizarlo, y quien dice el día de mañana que nos sacamos incluso un traspaso mayor
o que lo utilicemos para el propio Barça. Entonces, repito, no hay que dejar tirado la situación de Pablo Torre. Y nada, si sigue evolucionando este tema con el correr de las semanas, vamos a ir actualizándolo. Y yo lo voy dejando de momento por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.